Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión. Comenzamos semana y tenemos la sección de Borja Ópticos. Dentro de unos instantes vamos a saludar ya a nuestra colaboradora, a Belén Ferrero, pero también tenemos imágenes de la primera fase provincial de gimnasia rítmica con el Club de Gimnasia Rítmica de Ontinyent. También nos van a acompañar desde la SUAMO para hablarnos del concierto del Mitjain Fester, la visita de los alumnos de quinto de educación primaria a la Sociedad de Festeros y también para despedirnos con las canciones de Grupeto. Abrimos ya el programa con nuestra colaboradora Belén Ferrero. Belén, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Y soluciones a la presbicia, gafas progresivas, ventajas o inconvenientes es lo que nos preguntamos. Eso, vamos a hablar un poquito del tema este y explicar sobre todo el tema de los progresivos, porque sí que es verdad que hay mucha gente que le tiene como un poco de miedo a la hora de notar, ya empiezan a notar que no ven de cerca y tienen miedo a ver la solución y si las gafas progresivas les irán bien. Entonces ahora explicaremos un poquito. Sí. ¿Tenemos vista cansada o presbicia? ¿Qué tipo de gafas podemos usar? ¿Cómo se puede corregir este defecto visual? Bueno, vamos a recordar un poquito en principio lo que era la presbicia, es la dificultad que tenemos de enfocar objetos de cerca. Pues es una dificultad que nos aparece a partir de los 40, 45 años y va progresivamente, pues aumentando progresivamente con la edad. ¿Vale? Sobre todo esto se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino. Entonces, pues como he comentado, vamos perdiendo la capacidad de enfocar de cerca. ¿Qué pasa? Que llega un momento, ¿vale?, que nuestra tarea habitual, por ejemplo, de coger un periódico o un libro y leerlo, pues nos va a costar enfocar las letras, sobre todo un esfuerzo mantenido, o sea, a lo mejor un momentito lo vemos, pero cuando queremos estar un ratito ya se nos empieza a emborronar las letras y todo. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es que dependiendo de la tarea que vayamos a hacer de cerca, vamos a necesitar una corrección u otra. O sea, que no es lo mismo, la misma graduación, no necesitamos la misma graduación para leer, por ejemplo, un periódico, como para ver el ordenador. Entonces, dependiendo, sobre todo, del trabajo que vayamos a hacer, va a depender la graduación que nos toque. Muy bien. Entonces, la primera solución, la más fácil, la muy conocida por todos, pues es la gafa de lectura. Cuando tienes problemas para cerca, pues piensas enseguida en unas gafas para leer. Vale, estas gafas, como hemos comentado, van a servir solamente para una distancia. Por supuesto tienes que ir a una óptica, que te gradúen, saber la graduación que necesitas para cerca y dependiendo de tu distancia se te van a hacer unas gafas para lo que tú lo necesites. Si tú la gafa la vas a usar para leer o coser, pues se te va a hacer para esa distancia. Pero esa graduación no te va a servir para ver el ordenador y muchísimo menos la gafa de cerca no sirve ni para ver la tele, o sea, cerca no es la tele, porque hay mucha gente que dice, si yo la tele la tengo cerca, la tele cerca no se considera, cerca se considera 35, 40, 45 centímetros, ¿vale? Entonces, un inconveniente de esta gafa, pues es que no la puedes llevar todo el rato puesta, o sea, te la tienes que poner en el momento que vas a usarla, para leer, para coser, para lo que tengas que hacer, para la tarea que tengas que hacer, pero te la tienes que quitar enseguida, porque con ella vas a ver mal de lejos. Estas gafas es, bueno, la típica gafa que hemos visto, sobre todo tenemos en mente a la gente mayor, que se ponen las gafas aquí un poco en la punta de la nariz. Pues se llaman gafas media luna, se llama precisamente por eso, porque son unas gafas un poco más pequeñitas que se apoyan aquí en la punta de la nariz para poder ver por encima de lejos, porque como te he dicho, con ellas veríamos mal de lejos. Muy bien. Otra solución que tenemos para la presbicia son las gafas bifocales. Sí. También, pues seguro que alguien conoce a alguna persona, sobre todo más mayor, porque ya los bifocales hoy en día prácticamente están en desuso, que son unas gafas que tienen como una especie de lente en la parte inferior del cristal. Entonces, con esta lente, con una lente bifocal, tenemos buena visión de lejos, por la parte superior tenemos la visión de lejos, y en la parte inferior, por la lentilla esta que tiene incorporada esta lente, nos da la graduación para cerca, pero no tenemos distancia intermedia. O sea, con una gafa bifocal vamos a ver muy bien la tele y de lejos y vamos a ver muy bien el periódico, pero lo que tengamos a 1 metro, pues lo vamos a ver borroso. El salpicadero del coche seguramente lo veremos borroso, un ordenador también. La pantalla. ¿Vale? Ya te he dicho que está en desuso, prácticamente esto ya hoy en día no se usa, y aparte que estéticamente pues no quedaba bien. Después hay unas lentes que son muy interesantes, que se llaman lentes ocupacionales, y estas lentes están pensadas sobre todo pues para gente que tiene un trabajo determinado pero que va a utilizar varias distancias a la vez.
Por ejemplo, una persona que esté trabajando en un despacho bastantes horas seguidas, trabajando con un ordenador, que tiene que ver la pantalla, el teclado, algunos documentos y la mesa, pues cualquier objeto que tenga en la mesa, que a lo mejor es la distancia máxima de 1 metro, pues estas lentes funcionan como una gafa progresiva, o sea que le va a dar buena visión, pero desde 1 metro solamente, 1 metro, 2 metros, hasta la distancia de cerca. Con lo cual, a la hora de trabajar va a estar muy cómodo porque va a tener un campo visual bastante amplio, y lo que va a hacer es que le permita no solamente como la gafa de lectura, que tenía que ver a una distancia, sino con la misma gafa va a poder ver, pues eso, como te he dicho, máximo sobre 2 metros. Esto está muy aconsejado como gafa de trabajo, ¿vale? O auxiliar a tu gafa normal, una gafa de trabajo para la gente pues que trabaja mucho rato en trabajos como estos. Por ejemplo, también los dentistas. Un dentista tiene que estar mirándote a ti de cerca, la boca y tal, pero al mismo tiempo pues, tiene que estar mirando a la enfermera. Entonces va a tener mucho más campo visual que un progresivo, una lente progresiva. Va a trabajar mucho más cómodo, con la ventaja que de lejos hasta 1 metro o 2 metros puede ver bien. Estas gafas no sirven para ver de lejos, no sirven para conducir, solamente es para un trabajo que tengamos que utilizar como máximo 2 metros. Muy bien. Y ya por fin pues entramos ya a lo que son las gafas progresivas. ¿Vale? La lente progresiva, bueno, pues la gafa es lo ideal, porque con una sola lente vas a tener la corrección que necesitas tanto para lejos como para cerca, distancia intermedia, o sea, te va a cubrir todas las distancias. Entonces, a la hora de usarlo en tu vida cotidiana, pues es lo más cómodo. Está claro que todos, al hablar de lentes progresivas, pues bueno, mucha gente dirá, yo conozco a mi padre que no se ha adaptado, a mi madre tampoco, el vecino que le cuesta bajar las escaleras y se mareaba mucho. O sea que sí que es verdad que hay mucha gente todavía reacia a este tema, sobre todo por lo que comenta la gente. Pero yo te tengo que decir que vamos, que llevo ya muchos años en la óptica y cada vez más, o sea, la gente va muy bien con los progresivos y hay muy poca gente. Los casos de inadaptación son muy poquitos. Y estoy por decirte que cualquier caso de inadaptación que haya hoy en día con estas lentes, porque están ya muy mejoradas, siempre tiene una causa que se puede ver porque se puede solucionar. Muy bien. Lo que está claro es que hay que buscar un buen profesional. Está clarísimo. ¿Por qué hay tantos tipos de progresivos y de precios tan distintos? ¿En qué se diferencian? Claro. Bueno, pues una lente progresiva, principalmente el diseño que tenemos, hemos dicho que se puede utilizar pues desde lejos a cerca, tiene todas las distancias, ¿no? Entonces, en la zona más alta de la lente, que sería es la zona de lejos, es cuando estamos con la cabeza recta, pues donde te queda el cristal, eso sería la zona de lejos. Después tiene en la parte inferior la zona de visión de cerca. Y en el medio pues tiene la visión intermedia para el campo intermedio, desde lejos hasta cerca, pues el salpicadero del coche, más o menos sobre 1 metro. Y por los laterales hay unas zonas marginales. Estas zonas marginales las tienen todos los progresivos, todos. O sea, independientemente de la marca y del fabricante. Todos tienen una zona marginal en los laterales. Lo que sí que es verdad que esta zona marginal es más amplia o menos amplia dependiendo del diseño del progresivo que escojamos. Y entonces ahí es cuando entra en juego el precio. ¿Vale? Entonces, realmente hay dos tipos de fabricación de lentes progresivas, ¿vale? O sea, diferentes tipos dependiendo del tipo de fabricación. Están los de retallado digital, que dijéramos pues son los más avanzados. Estos progresivos pues tienen una amplitud de campo mucho mayor, nos va a dar mucha más comodidad a la hora de ver con ellos y nos vamos a acostumbrar a ellos más fácilmente. ¿Estos van a ser más caros? Sí. Muy bien. Más caros no, valen más. Valen más. No son caros. Sí, no, exacto. Es que no es lo correcto. La relación calidad-precio, exacto. Sí que es verdad que los de retallado tradicional, que es el otro tipo, pues son los progresivos básicos, ¿vale? Los diseños pues son más antiguos, no son tan avanzados y lógicamente tienen un precio más económico, los otros tienen un precio más elevado. Pero sobre todo la diferencia principal en el precio de los progresivos es el diseño que tengamos del progresivo. Hoy en día prácticamente todo el mundo estamos ya poniendo lentes de retallado digital y dentro de esta gama también hay una gama de lentes dependiendo del diseño y que varía también el precio, por supuesto.
Como hemos comentado, lo más importante en un progresivo es el campo visual. A mayor campo visual, o sea, menor zona marginal, que esta zona es donde están las aberraciones y nos va a hacer ver mal, pues esta lente va a ser una gama superior y va a tener un precio más elevado. No quiere decir que tenga más calidad. O sea, un progresivo económico también tiene una calidad buena, no es malo, por decirlo de alguna forma. Simplemente lo que varía es el diseño. Exacto. Y el diseño sí que lo que nos va a dar es pues más comodidad y una más fácil adaptación a la lente. Muy bien. Si no tienes graduación de lejos y solo necesitáramos gafas para cerca, nos preguntamos, ¿por qué voy a usar gafas progresivas? Claro. Bueno, pues tenemos que pensar que el día a día muchas veces estamos mirando cosas de cerca y no nos damos cuenta. Entonces, cuando nos aparece la presbicia es cuando te vas dando cuenta, ostras, voy a comprar al supermercado y no veo de cerca. Y no vemos las letras pequeñas. No veo las letras pequeñas. Te vas a cenar al restaurante y no ves la carta. Pues con detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces es cuando entra en juego las gafas progresivas, nos pueden sacar de este apuro. Si tú no tienes graduación de lejos, una lente progresiva de lejos no se te pondrá la graduación. Si no tienes nada, pues no, solamente vas a llevar la graduación que necesites para cerca. Pero la gafa la puedes utilizar igual. Tú te vas a comprar, por ejemplo, te pones la gafa, ves bien de lejos porque no tienes graduación de lejos, vas a poder leer, ver los precios y ver lo que te haga falta, y cuando acabes de comprar, si quieres, te la quitas. Para estar por casa, a lo mejor, para cocinar, una cosa tan común como cocinar, pues es más cómodo hacerlo con gafas porque vas a ver mucho mejor las cosas para cerca, porque de cerca estás utilizando varias cosas, o sea, también para ver la televisión y estar leyendo una revista. Si tú tienes una gafa progresiva puedes ver perfectamente la televisión y al mismo tiempo estar leyendo un periódico, un libro, y no tienes necesidad de si llevas una gafa de cerca estar poniendo, estar quitando, o sea, es mucho más cómodo. O sea, que sí que hay varios momentos a lo largo del día en que es más cómodo utilizar una gafa progresiva, aunque de lejos no tengas nada. Si por supuesto tienes un defecto visual de lejos y se te tiene que corregir una gafa, pues más motivo para poder usar, para deber usar una gafa progresiva. Muy bien. Belén, ¿qué inconvenientes o posibles problemas se puede tener con los cristales progresivos? Bueno, pues más que inconvenientes son limitaciones, lo que te diría yo. La gafa progresiva, como hemos comentado, tiene unas aberraciones laterales, una zona marginal, que por esa zona lo que pasa es que vamos a ver un poco más turbio. Entonces, dependiendo de la zona que tengamos, más amplia o menos amplia, pues para ver, por ejemplo, de reojo vas a tener que girar la cabeza o mover un poco el ojo, depende de lo amplia que sea la zona. Entonces, con una gafa progresiva, siempre que queramos ver por el borde de la gafa, pues vamos a notar que vemos turbio, que para ver nítido necesitamos girar un poquito más la cara. Esto se nota mucho sobre todo en la gafa de sol, porque las gafas de sol graduadas, progresivas, normalmente es una gafa más grande. Al ser más grande, pues la zona marginal es más grande y entonces la gente lo nota más. Gente que se ha hecho una gafa de sol graduada y una gafa graduada normal, blanca, pues le cuesta adaptarse un poquito más a la de sol, pero es por el tema porque al ser un tamaño más grande siempre tiene una zona marginal más grande. Después, otra limitación que tiene, bueno, pues que tenemos que saber que en la gafa progresiva la zona de lejos está arriba, la intermedia está en el medio y la zona para cerca está abajo, con lo cual, si tú no miras por la zona correcta, vas a ver borroso. Tienes que aprender a ver por la zona que toca en cada caso y a saber distinguir lo que es lejos y cerca. Como hemos comentado, hay gente que dice, yo veo la tele de cerca. La tele no es cerca, cerca es 35, 40, 50 centímetros. ¿Vale? Después, otro problema debido a esto, limitación, pues todos normalmente cuando bajamos escalones o bajas la acera, pues lo normal es que tú miras al suelo directamente con el ojo, o sea, bajas un poco el ojo y ya está. ¿Qué pasa? Si tú llevas una gafa progresiva y bajas el ojo, vas a ver por la zona de cerca, es normal que lo veas como torcido y no calcules bien la distancia. Entonces, una limitación más que tenemos que aprender a agachar un poquito más la cabeza y mirar por la zona de arriba. Es lo mismo que si estamos viendo la tele en el sofá y nos recostamos. Al inclinar la cabeza se nos levanta la barbilla y el ojo va a mirar por la zona de cerca. También vamos a ver la tele borrosa. Pues tenemos que coger la gafa, bajárnosla un poquito y mirar por la zona de cerca. O inclinar un poco la cabeza, también es otra opción.
Y lo mismo pues para leer en la cama o tumbado. Entonces, por ejemplo, en el caso este de querer leer en la cama, que con la gafa progresiva, si estás medio tumbado no vas a estar cómodo, o por ejemplo para gente que tenga que coser mucho rato, y es más aconsejable tener una gafa solo de una graduación para esa tarea en concreto. Muy bien. La gafa progresiva te puede servir para todo, pero si eres un asiduo lector y te gusta mucho leer, vas a estar siempre, o cosiendo, mucho más cómodo con una gafa para cerca solamente. Belén, ¿qué recomendaciones nos puedes dar antes de comprar unos cristales progresivos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues primero que nada el precio es importante. Hemos comentado que en una gafa progresiva el precio hay que mirarlo, está claro que podemos ir a comparar, pero prácticamente trabajamos todas las ópticas con los mismos laboratorios. Pero sí que es verdad que tienes que ir a una óptica de confianza, que trabajen con laboratorios fiables y que te asesoren, sobre todo. El precio es importante, dependiendo del diseño que elijamos de progresivo, pues va a tener un precio, va a tener otro. Todo esto, quien mejor te lo puede explicar es el profesional. Entonces, lo más importante, primero que nada, acudir a un buen profesional y a partir de ahí te explicarán todo, todas las limitaciones, todo lo que estoy explicando es lo que se te tiene que explicar cuando vas a comprar una gafa progresiva. Por supuesto, es necesario partir de una graduación exacta y reciente. Todas las personas que se quiera hacer un progresivo primero tiene que saber qué le pasa, o sea, cuál es su defecto de cerca. Muy importante comentar al óptico, que lo normal es que lo pregunte el óptico, pues los hobbies que puede tener, las distancias de cerca a las que trabaja, porque a veces puedes encontrar a alguien que tenga una necesidad diferente y si tú no lo sabes, pues a lo mejor se te vende una cosa pues mal vendida. Entonces, lo primero es eso, saber la graduación bien exacta. Después, se tiene que elegir una montura adecuada y la más correcta posible. Un asesoramiento estético y técnico es fundamental. Con lo cual volvemos, hay que acudir a un buen profesional. Eso siempre. Todas las gafas no valen para progresivos, hay que ver muy bien cómo te queda, si te queda la gafa centrada, si es demasiado grande vas a tener muchas aberraciones. Entonces son unos detalles que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de vender también una montura para unos cristales progresivos. Después también hay que tomar unas medidas y que tienen que ser bastante exactas a la hora de vender un progresivo, unas medidas del centraje, pues la altura pupilar, la distancia interpupilar, o sea, son unas medidas que también tienen que estar muy exactas, con lo cual volvemos, tiene que ser una persona pues ya con una experiencia en la venta de gafas progresivas. Después también es muy importante que a la hora de montar esta lente progresiva, el taller que te lo monte pues también sea un montaje exacto y sea un montaje perfecto, porque todas las inadaptaciones que la gente que va mal con un progresivo, el problema tiene que ser o de graduación, o de centraje o de montaje, no hay más. No hay más. Y después, bueno, pues cuando ya el paciente o el cliente tiene ya sus gafas progresivas, pues tiene que acudir él a recogerlas personalmente a la óptica, es mejor, porque hay que centrárselas bien, ajustárselas bien, y por supuesto en la óptica le explicarán cómo funcionan, qué es lo que tiene que hacer con ellas, cómo debe ver y cómo no debe ver. Y después un detalle muy importante para que la gente pues no se asuste a la hora de comprar progresivos, es que todo el mundo tiene que saber que todas las lentes progresivas tienen 2 meses de garantía de adaptación. Quiere decir esto, si tú no te adaptas al progresivo, en 2 meses se te debe cambiar. ¿Vale? Entonces, es importante saberlo. Es un derecho que tenemos todos que pedir. O sea, tú te pones una gafa y no vas bien, por lo que sea. Puede ser porque hay algún error a la hora de tomar medidas, de tomar graduaciones, de tomar centros, la lente a lo mejor no es la adecuada, el diseño no es el adecuado a tu trabajo o a tus hobbies. Se te puede cambiar, o sea, el laboratorio te cambia las gafas, la lente progresiva por unas gafas de lejos, por unas gafas de cerca, o sea, lo que ya tú acuerdes con la óptica. Pero bueno, que antes que decir, qué mal voy con la gafa, la dejo en un cajón y me olvido y me enfado y no vuelvo más. Eso no hay que hacerlo. No, hay que ir a la óptica porque siempre hay una solución. Muy bien. Belén, ¿dónde os encontramos? Aquí en Ontinyent, en la calle Gomis número 1 y en Albaida, en Gandía y en Oliva. Pues gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y nosotros ahora nos quedamos con esa visita de los alumnos de quinto de educación primaria a la Sociedad de Festeros aquí en Ontinyent con motivo del Mitjany Fester.